Mensajero de paz donde más se necesita, en Egipto, para expresar cercanía e invocar la reconciliación. Estos son los propósitos del viaje que conducirá al Papa Francisco hasta el Cairo el 28 y 29 de abril. Está con nosotros el secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin. La unidad de la Iglesia en la sangre de los mártires. La Iglesia necesita santos de todos los días. Son la sangre viva de la Iglesia y la llevan hacia adelante. Lo recordó el pontífice cuando celebró la liturgia de la palabra en memoria de los nuevos mártires de los siglos XX y XXI. Las heridas escondidas de los niños sirios. En marcha el proyecto del Hospital Pediátrico Niño Jesús y la Fundación Juan Pablo II para ayudar a los niños sirios a combatir los efectos del trastorno postraumático de estrés. Son 6 millones los niños que viven bajo las bombas. San Cesáreo entre Arles y Roma. En los museos vaticanos hasta el próximo 25 de junio estará abierta al público la exposición Entre Arles y Roma, las reliquias de San Cesáreo, tesoro de la Galia paleocristiana. Son 5 las secciones de la muestra organizada con la ciudad provenzal. Egipto es la meta del 18º viaje internacional del Papa Francisco. Alessandro Di Bussolo ha entrevistado al secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin. Soy feliz porque vengo como amigo, como mensajero de paz y como peregrino al país que dio refugio a la Sagrada Familia, dijo el Papa Francisco en el videomensaje que envió al pueblo egipcio la víspera de su 18º viaje internacional que le llevará al Cairo el 28 y 29 de abril. Es la respuesta a la invitación del presidente de la República, al-Sisi, del Papa Tawadros II, guía de la Iglesia copto-ortodoxa, del gran imán de Al-Azhar, el jeque Al-Tayyib, y del patriarca copto-católico de Alejandría, Sedrak. Hablamos de ello con el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin. Eminencia, el Papa Francisco visita Egipto a menos de 3 semanas de los sangrientos atentados contra las iglesias coptas del Domingo de Ramos. Es un Papa de paz en un Egipto que de verdad no está en paz. ¿Qué mensaje podría llevar a una tierra que parece aniquilada por tanta violencia? Muchos han pensado que el Papa Francisco, después de los sangrientos y brutales atentados que han sacudido Egipto en estas fechas, en estas últimas semanas, quizás se habría planteado su viaje a esa tierra. Al contrario, el Papa nunca ha pensado hacerlo, precisamente porque quiere hacerse presente allí donde hay situaciones de violencia, donde hay situaciones de conflicto. Él quiere ser mensajero de paz donde hay más necesidad de paz, donde hay más necesidad de anunciar y construir la paz. E vuole essere appunto messaggero di pace dove c'è più bisogno di pace, dove c'è più Realmente quiere ser mensajero de paz donde hay mayor necesidad de paz. E certamente lo fará con la sua parola. Lo hará con seguridad con su palabra en los distintos encuentros, pero lo hará sobre todo, ante todo, con su presencia, una presencia de cercanía, una presencia de solidaridad, una presencia de aliento. Así el Papa va a Egipto, porque Egipto necesita a alguien que anuncie la paz y que quiera construir la paz. ¿Podría el gobierno egipcio hacer más para proteger a las minorías cristianas de los extremistas o el único camino para detener el terrorismo es la educación de la conciencia de los jóvenes? El gobierno debe hacer todo lo posible para proteger a los ciudadanos egipcios, pertenezcan al grupo religioso o social al que pertenezcan. Pero evidentemente el del terrorismo es un reto mucho más amplio, que obliga a eliminar todas las que puedan ser causas del nacimiento y robustecimiento del terrorismo. Y evidentemente también el gobierno y las autoridades deben trabajar en este frente. Ed evidentemente anche il governo, anche le autorità devono impegnarsi su questo fronte. Un fronte però che convoca un frente
sin embargo, que llama a la labor de toda la sociedad, la familia, la escuela, las iglesias, los medios de comunicación. Todos tienen una responsabilidad para educar en la paz y eliminar las que pueden ser las causas de este fenómeno, especialmente en relación con los jóvenes, y también ofrecerles un sentido de la vida, proponerles valores por los cuales vale la pena vivir, comprometerse y luchar, y no perderse en este vórtice de violencia y destrucción que es insensato de verdad. El Papa Francisco, junto al patriarca de Constantinopla, Bartolomé, se reunirá con una de las voces más escuchadas del Islam sunita, el imán de Al-Azhar. Podemos esperar un llamamiento común a la paz dirigido a los creyentes de todas las religiones. Creo que sí, que habrá un llamamiento, se expresará un compromiso común de los cristianos y de los musulmanes en favor de la paz. Y este encuentro será ya un ejemplo y un modelo de paz, porque será un encuentro de diálogo. Pienso que en esta ocasión que tendrá el Santo Padre de visitar a Al-Azhar y a sus autoridades, irá en este sentido, en el sentido de volver a proponer una vez más el método y el camino del diálogo y del encuentro como método para superar las oposiciones y las violencias que puedan surgir. Por desgracia, en nombre de las religiones, manipulando la religión. El encuentro con la Iglesia copta ortodoxa mártir será otra etapa del ecumenismo del sufrimiento, pero ¿podrá un nuevo comunicado detener el éxodo de cristianos de esas tierras? Lo esperamos vivamente y creo que es justamente el apoyo que los cristianos de Oriente Medio deben sentir de parte de sus hermanos de Occidente, que podrá ayudarles a permanecer en su país a pesar de las dificultades y seguir dando su testimonio cristiano en medio de una sociedad que es de fe islámica en su gran mayoría. Creo que la aportación de los cristianos es verdaderamente importante, es decisiva. Pueden dar una contribución en todos los sentidos para la construcción de la sociedad y para una convivencia más armoniosa, serena y pacífica, también dentro de la sociedad. Y esta comunión, en cierto sentido, la compacta, la refuerza, lo que el Papa llama el ecumenismo de la sangre. Esta violencia que se desencadena contra los cristianos, porque son cristianos, más allá de sus diferentes adscripciones confesionales, porque creen en Cristo, porque son discípulos de Cristo, se han convertido en objeto de esta violencia verdaderamente brutal y sin sentido. El pasado 22 de abril, el pontífice presidió en la Basílica de San Bartolomé la liturgia de la palabra en memoria de los nuevos mártires. Cecilia Sepia. En el corazón de Roma, entre el gueto judío y el barrio del Trastevere, cuna de la predicación cristiana, es donde se dirige el Papa el sábado por la tarde para orar con todos los que sufren persecución y violencia en la milenaria Basílica de San Bartolomé, en la isla Tiberina, memorial de los mártires de los siglos XX y XXI. Francisco, con la liturgia de la palabra, celebra junto a la comunidad de San Egidio a los testigos de la fe, los que recibieron la gracia de confesar a Jesús hasta el final. Antes de la homilía, Bergoglio escucha algunos testimonios impactantes, entre ellos el de Karl Schneider, hijo de Paul, que fue asesinado en un campo de exterminio en 1939, y también el de Rosalind Hamel, hermana del padre Jacques, asesinado hace un año en Francia por fundamentalistas islámicos mientras celebraba la misa. El pontífice denuncia todas las formas de ideología obsesionadas y explica que es la causa de las persecuciones. Esta causa brota del odio. Después, repite varias veces que la Iglesia solo es Iglesia si está formada por mártires.
puede pensarse en el mártir como un héroe, pero lo fundamental del mártir es que ha recibido una gracia. Es la gracia de Dios y no la valentía lo que nos hace mártires. Hoy, de la misma manera, nos podemos preguntar qué necesita hoy la Iglesia de mártires, testigos, esto es, los santos de todos los días. El Papa también cuenta entre los mártires modernos a la mujer de Lesbos violada ante su marido por hombres armados solo porque era cristiana, solo porque llevaba un crucifijo que se negó a quitarse bajo amenaza. Ofrece esta historia como un icono de martirio, de gracia, pero de ahí toma pie para recordar el dolor que vio con sus ojos en la isla griega, la degradación de los campos de refugiados a los que definió semejantes a los de concentración. Con algunos refugiados acogidos por San Egidio conversa Francisco después de la celebración el rector de San Bartolomé, don Angelo Romano. Después de la oración, el Papa ha tenido un encuentro con un grupo de unos 65 refugiados de distintas nacionalidades. Algunos procedían de Siria, otros de Eritrea, de Nigeria, con historias distintas. Y ha sido un encuentro de grandísima cordialidad entre el Papa y estos hermanos, que le han recibido con entusiasmo. Porque creo que está clara, por su parte, la conciencia de que el Papa es una persona que los defiende, que los comprende, que comprende su humanidad herida e intenta hacer todo lo posible para encontrar una sensibilidad, una disponibilidad y una acogida por parte de quienes deberían acoger. Una visita histórica y conmovedora, la de Francisco, añade don Romano, que define San Bartolomé como un templo de espiritualidad y memoria, pero también como un refugio seguro para los judíos que huían durante la Segunda Guerra Mundial y las redadas del 16 de octubre del 43, y además sede en el 2000 de una comisión de estudio promovida por San Juan Pablo II. Aquí recibimos delegaciones ecuménicas de todas partes del mundo. Mientras se oraba por los mártires, estaban presentes los representantes ecuménicos de todas las iglesias porque, y este es otro tema querido para el Papa, en la sangre de los mártires está un poco el secreto de la unidad de la Iglesia. Al final de la liturgia, la oración fuerte por los mártires, por la paz, por los perseguidos a causa de la fe y también el grito de vergüenza y perdón por ser muy a menudo cristianos tibios, atraviesan los muros de la basílica. Finalmente, en la plaza, un nuevo baño de multitudes espera al Papa, que saluda a todos con afecto, pero después renueva una invitación. Si en Italia se acogiera a 2 o 3 inmigrantes por municipio, habría sitio para todos. El jueves por la mañana, el Papa Francisco recibió a los participantes en el Congreso del Foro Internacional de la Acción Católica. En su discurso pronunciado en español, con largos párrafos improvisados, el pontífice marcó el acento sobre el apostolado misionero, capaz de llegar a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, en todas las periferias existenciales. La misión no es una labor entre tantas de la Acción Católica, insistió, es la labor. De aquí la invitación a repensar continuamente la misión a la luz de las realidades en que se vive, sin caer en la tentación perfeccionista de la eterna preparación y a ser audaces sin clericalizar el laicado. El mismo jueves, el pontífice recibió en audiencia a los miembros de la Papal Foundation, una organización católica que nació en 1988 para apoyar en todo el mundo proyectos caritativos en nombre del Santo Padre. El mundo actual, dijo el Papa Bergoglio, a menudo marcado por la violencia, por la avidez y la indiferencia, tiene una gran necesidad de nuestro testimonio, del mensaje de esperanza en la fuerza redentora y de reconciliación del amor de Dios que brota del Evangelio.
El miércoles, en la audiencia general, el Papa Francisco prosiguió la serie de catequesis sobre la esperanza cristiana, reflexionando sobre el tema "Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo", la promesa de esperanza. Son las últimas palabras de Jesús a los discípulos y las últimas del Evangelio de Mateo, explicó el pontífice, y nos dicen que durante su camino en el mundo, el hombre nunca está solo y que sobre todo nosotros, los cristianos, no nos sintamos abandonados porque Jesús nos asegura que nos acompañará siempre. El 23 de abril, antes del rezo de Regina Coeli, el pontífice se detuvo de nuevo en el tema de la misericordia. El primer domingo después de Pascua, llamado In Albis, dedicado a la Divina Misericordia por voluntad de Juan Pablo II en 2000, el Papa Bergoglio recalcó que la violencia, el rencor, la venganza no tienen ningún sentido. La misericordia, añadió, abre la puerta del corazón y permite expresar la cercanía, especialmente con todos los que están solos y marginados. El miércoles en el Hospital Pediátrico Niño Jesús se presentó un proyecto para los niños de Siria. De nuestra parte estaba Benedetta Capelli. No se puede eliminar de la mente de 6 millones de niños sirios el miedo de los bombardeos, el terror de perder a sus seres queridos, de dejar la casa donde nacieron y los amigos con los que jugaron desde pequeños. No se puede eliminar, pero esta herida, aunque es profunda, se puede curar gracias a un proyecto de colaboración que han puesto en marcha el Hospital Pediátrico Niño Jesús de Roma y la Fundación Juan Pablo II, que trabaja en Líbano y Siria. Un proyecto de 3 años de duración que busca acompañar a los niños en la asimilación del trauma, recurriendo también al juego para superar el estrés y los trastornos derivados de la guerra. En el Congreso Siria, los niños y la guerra, las heridas ocultas, también se ha hecho hincapié en los desórdenes que viven los más pequeños, las víctimas que pagan el precio más alto de 6 años de conflicto. Estremecedor el testimonio del padre Taufik Boumeri. Me avvicino a Sami e chiedo: Sami, cosa vuoi diventare da grande? Sami, un niño de 5 años, le he preguntado ¿qué quieres ser de mayor? Me respondió: tengo que ser un combatiente, es decir, comprar un arma y combatir en Siria. Esto significa el futuro de un niño. También había una pequeña, y esto es impactante de verdad, Fátima. Le pregunté: Fátima, ¿qué quieres ser de mayor? Ella me contestó: no quiero hacerme mayor. Una niña que te dice que no quiere hacerse mayor. Eso es duro. Entonces le repetí la pregunta: Fátima, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? A lo mejor no me has entendido. No quiero ser nada mayor. No quiero ser mayor. Al escuchar estas dos respuestas, no se habla de heridas. Se habla de un futuro que no está. Un niño que no tiene sueños quiere decir un niño que no tiene futuro. Por eso empezamos a hacer algo. Y poco a poco en Líbano, la Fundación Juan Pablo II consiguió comprar un autobús ludoteca que con un grupo de animadores pasa por los campos de refugiados para ofrecer animación conducida y ayuda psicológica. Según recientes estudios, estos 3 millones de niños han crecido viendo únicamente la guerra en Siria. Muchos son los niños que no consiguen dormir por las pesadillas, otros han dejado de hablar y se autolesionan. También muchos, de menos de 7 años, han sido reclutados por los grupos armados. El 50% de los adultos denuncia que los adolescentes hacen uso de drogas para hacer frente al estrés. Alepo ha sido uno de los escenarios más sangrientos de la guerra siria, uno de los dramas más evidentes del siglo XXI, según el padre Firas Lufti. Uno di questi che ho citato poco innanzi è quella ragazza che He visto a muchísimos niños. Uno de los que he citado es una niña de 13 o 14 años que, nada más volver de la escuela, vio caer un misil que destruyó todo el barrio y la casa en la que estaba a punto de entrar.
Es verdad que ella resultó ilesa, intacta físicamente, sin heridas en el exterior, pero dentro de ella hay una destrucción psicológica. Más de una vez ha intentado suicidarse. Es una niña que también ha perdido su sueño de seguir viviendo. Otra niña, en un dibujo, dibujó a una joven llorando y decía que la vida para ella era terrible, más terrible que la muerte misma. Gracias a un acuerdo entre los yihadistas y el gobierno, hoy Alepo intenta volver a la normalidad por el bien de todos, pero especialmente de los niños. En mi pequeño edificio, el Colegio de San Antonio, tenemos una pequeña piscina y pueden imaginar la alegría de estos niños cuando les dije que por fin volveríamos a nadar. Alepo ha sufrido durante años falta de agua. Ahora que ha vuelto, vuelve un poquito de paz y por eso es necesario también ayudarles un poco con el juego, que se ha incluido en el proyecto porque se ayuda haciéndoles nadar, pintar, jugar. Hay un proyecto para hacer nuevos campos de juego y esperamos que los niños de Alepo puedan jugar un día con un equipo italiano famoso, la Juventus de Roma. Va bien todo lo que pueda ayudarles. Con toda seguridad, no puede uno quedar indiferente ante este drama de los niños que sufren traumas y estrés tras esta atroz y terrible, horrorosa guerra. Los museos vaticanos han inaugurado recientemente una pequeña y preciosa exposición dedicada a San Cesario. Nos habla de ello Andrea Mazzuca. Entre los sarcófagos, las reliquias y los manuscritos emergen de nuevo las huellas del profundo vínculo espiritual que mantiene unidas desde hace casi 2000 años Arles y Roma, una fraternidad entre la ciudad provenzal y el corazón de la cristiandad, cuyo símbolo es la vida y la obra del primer metropolita de la Galia, San Cesario. A su devoción y hasta el 25 de junio dedican los museos vaticanos la exposición Dilectissimo Fratri, Cesario Symmachus, entre Arles y Roma, las reliquias de San Cesario, tesoro de la Galia paleocristiana. Un evento en el corazón del Museo Pío Cristiano ofrece al gran público la posibilidad de admirar algunas de entre las más preciadas reliquias del santo, obispo de la ciudad francesa del 502 al 542, reliquias que ha otorgado en préstamo el Museo Departamental de la antigua Arles y que ahora dialogan con los mármoles de la colección pontificia. En el centro de la sala reservada para la exposición está el Buen Pastor, imagen del siglo IV a cuyos pies están expuestos los dos palios pertenecientes a San Cesario, uno de los cuales le fue impuesto en Roma en 513 por el Papa Símaco, enfrente a un códice de la época carolingia, procedente de la Biblioteca Apostólica Vaticana, en el que se reproduce el texto de una carta que envió el mismo pontífice al Dilectísimo Hermano Cesario. Está con nosotros uno de los comisarios de la exposición, Claude Sinté, director del Museo Departamental de la antigua Arles. Tener los dos palios al lado del Buen Pastor y la carta es extremadamente conmovedor porque son objetos que nunca habrían tenido que estar cerca. Los giros de la historia deberían haberlos hecho desaparecer porque son extremadamente frágiles, pero en cambio la historia ha permitido tener la gran ocasión de acercar en el mismo lugar los dos palios, el Buen Pastor y la carta. Exégeta bíblico y excepcional comunicador, San Cesario permaneció toda su vida unido a los ideales monásticos que marcaron su existencia durante casi 10 años en la abadía de Lerins, que se vio obligado a abandonar por motivos de salud en 499, como nos lo explica Alessandro Vela, comisario de la exposición y ayudante en el Departamento de Antigüedades Cristianas de los Museos Vaticanos. Abandonó el monasterio de Lerins, pero no el espíritu con el que había comenzado su vocación monástica, o sea, la tendencia al ascetismo, a la pobreza, a la renuncia y a la atención a las necesidades de los demás.
Guiaron su misión en la iglesia de la época, estos conceptos, y ahí puede haber un punto de referencia importante todavía hoy. Una exposición en la que entran en diálogo dos colecciones museísticas distintas pero complementarias, permitiendo al público acercarse a una de las épocas menos conocidas de la historia del cristianismo. Está con nosotros el embajador de Francia ante la Santa Sede, Philippe Zeller. El hecho de reencontrar esta figura de San Cesáreo es a la vez muy conmovedor y muy interesante, porque nos recuerda que en esa época, que olvidamos un poco porque fue seguida de la que se define como la de las invasiones bárbaras, hay personajes importantes que marcan el cristianismo naciente, el paleocristianismo, y cuyo mensaje es todavía hoy extremadamente moderno.